¿no? Y Sí. posteriormente iré haciendo otras entrevistas acerca de otras personalidades. Pero bueno, esta sería la primera entrevista. Entonces hablemos de la formación del profesor Walter Heinze y cómo fueron sus primeros años, cómo era el ambiente guitarrístico en esos años. Esa sería la primera pregunta. Claro, bueno, mirá, él en realidad no es nacido en la ciudad de Paraná, él nació había nacido en Villa Crespo en el año 1943. Y él va a estudiar a Paraná cuando estaba en la secundaria todavía. Él estaba en la escuela secundaria, primero, segundo año de la escuela secundaria, y se va a estudiar a Paraná porque él quería, ya estaba como decidido a empezar a estudiar música. Entonces, tiene la posibilidad de instalarse en Paraná en la casa de un tío, que lo acogió porque sus padres estaban viviendo, el papá era ferroviario, entonces lo trasladaban permanentemente de una ciudad a otra, por eso Walter siempre contaba que vivió en varios pueblos del interior de la provincia de Entre Ríos. Eh, y bueno, cuando él está en la secundaria, hay todas estas cosas, te comento, vas a encontrar mucha información muy precisa sobre esto en un libro que hay una de tus preguntas habla sobre si hay material bibliográfico. Hay un libro que está muy lindo, que es bien biográfico, y ahí está detallado bien toda la experiencia de él. Él, bueno, cuenta que había escuchado en la radio un guitarrista folclorista tocando, no me acuerdo si era Fleury, me parece, no me acuerdo. Y bueno, que ahí se decide a estudiar guitarra, y bueno, él, por eso cuando está en la secundaria, habla con los padres que él quería seguir sus estudios en Paraná, y ahí es donde él comienza a estudiar en la escuela de música, en nuestra escuela de música, Constancio Carminio, con el profesor Echaire. Él empezó con un profesor en lo que sería el nivel medio, digamos, en ese momento. Todavía no existía el profesorado terciario, primero que lo conocimos como estudiando en esa época con Echaire, y bueno, luego terminó siendo profesor allí en esa escuela. Y a su vez, bueno, vos me preguntabas cómo era el ambiente guitarrístico. No había tantos guitarristas como hay ahora, ¿viste? Era totalmente era otra época. Incluso en mi época, cuando yo era chico, había mucho. Todo eso ha ido creciendo muchísimo en estos últimos años. Todo lo que es el movimiento guitarrístico, la técnica, yo creo que ha ayudado mucho también Internet para difundir. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuanto más atrás nos vamos, solamente se podía acceder a una buena formación en escuelas que estaban en ciudades grandes, digamos. Incluso en la época de Walter quizá tenías que pensar en Buenos Aires, ¿viste? O sea, y después eso de a poco se fue formando gente que empezó, mucha gente era del interior, estudiaba en Buenos Aires y viajaban, volvían a sus pagos y ahí formaban una escuela guitarrística. Y así, bueno, ahora tenemos muy buena formación en casi cualquier lugar del país que vos vayas, vas a tener un buen maestro de guitarra. Eso se fue logrando a lo largo de todos estos años, ¿no? De muchos años, ¿no? Pero bueno, en esa época había muy poca gente, si bien había muy buenos guitarristas. En Argentina estaba el maestro Jorge Martínez Zárate y su esposa, Chelita Pomponio. Ellos fueron realmente formadores de una escuela, de todo un grupo de guitarristas que, bueno, fueron diseminando la técnica a lo largo y ancho del país, porque, bueno, por ser muy buenos intérpretes que también viajaban mucho, tocaban en el exterior, y traían todo eso a nuestro país y formaron muy buenas escuelas. Walter estudió con Jorge Martínez Zárate cuando él estudió en el Instituto de Música de la UNL. Claro, Santa Fe. Él claro, hace el nivel medio en Paraná y luego ingresa al instituto, porque en Paraná no había todavía un terciario, era solamente como un conservatorio de nivel medio, digamos, ¿no?
Claro. El terciario se creó mucho después en Paraná. Entonces él empezó estudiando en el instituto cuando tenía 18, 19 años, y bueno, tuvo la suerte de quedar en manos de Jorge Martínez Zárate. Él viajaba a Santa Fe, ¿no? Porque él era de Él Buenos en Aires. realidad, él en realidad se alojó, se instaló en una casa de estudiantes en Santa Fe. Creo que era el magisterio, se le llamaba el magisterio católico, quedaba por calle San Martín y Buenos Aires. Era una vieja casa que alojaba estudiantes del interior. Por muchos años existieron así alojamientos para estudiantes. Eran casas grandes y bueno, había chicos que estudiaban derecho, bueno, diferentes carreras, y bueno, ahí estaba Walter metido, y estaban a veces en una misma pieza, alojados 3 o 4 chicos, y bueno, que estudiaban diferentes cosas, y bueno, era así, digamos. Es muy común, muchas de las personas que uno conoce que son del interior, que estudiaron en el instituto, que fueron mis compañeros y demás, se alojaban en esos lugares. Yo lo he conocido también, de ir a ensayar música de cámara a esas casas, ¿no? De alojamiento, y ahí conocías de todo tipo de chicos que estudiaban, bueno, diferentes carreras, era muy lindo. Y bueno, Walter se alojó en Santa Fe, lo pudieron bancar, supongo, los padres, y bueno, estudió en el instituto con Jorge Martínez Zárate. Pero bueno, volviendo a tu pregunta inicial, ¿no es cierto? Había mucha menos competencia de lo que hay ahora, ¿viste? Entiendo. Eh, por supuesto que había grandes guitarristas en ese momento, y bueno, eh, pero digamos, en mucho menos cantidad, digamos, de lo que uno ve ahora, ¿no? Este, y ahí en el Instituto de Música fue colega con Quique Núñez, Enrique Quique Núñez, que fue otro gran maestro de la misma edad de Walter, fallecido recientemente también, y bueno, que fueron profesores del instituto cuando Jorge Martínez Zárate y su esposa se jubilan. Ellos ganaron los concursos de esos dos cargos y quedaron como profesores, creo que fue en el año 1968. Claro. O sea que imagínate que Walter tenía 25 años Ujú. aproximadamente. Muy Claro. jovencito, recién se recibía y ya tenía la posibilidad de quedar como profesor en el instituto. Por eso te digo que no había tanta gente, viste, dando clases. En lo que respecta a guitarra, ¿no? A Claro, guitarra obvio. clásica. Estamos marcando. Bueno, aparte de la formación que él tuvo con el profesor Jorge Martínez Zárate, hubo otros guitarristas, otros profesores que influenciaran su manera, ¿no? de ejecutar la guitarra, o él desde ese punto, desde esa perspectiva ya empezó a hacerse por sí mismo, ¿no? Por su propia búsqueda, independiente. Bueno, justamente, muy interesante tu pregunta, porque Walter fue siempre un gran amante del folclore, de la música folclórica argentina. Y ya desde joven, él empezó a incursionar en los géneros folclóricos. Él estuvo en varios grupos vocales, un cuarteto, un quinteto vocal, que bueno, toda esa información, yo en todo caso después te voy a hacer llegar el libro para que vos lo puedas tener bien en detalle toda esa información. Pero había un grupo llamado, por ejemplo, el Grupo Vocal 5, que estaba Quique Núñez, otro señor Dodea, y dos hermanas Salzano, que una de ellas es flautista, fue profesora del instituto también. Y en ese momento eran jovencitos, eran compañeros del instituto y formaron un grupo vocal de folclore. Cosa que era bastante vanguardista en esa época para el instituto, porque en el Instituto de Música no estaba bien visto hacer música popular, música folclórica. Claro. Y bueno, ellos hacían arreglos de música folclórica, incluso, viste el Taquirari, por ejemplo, de la serie americana de Ayala, lo arreglaron para cantarlo a 5 voces, vocal, un arreglo de Quique Núñez. Yo tengo el disco donde está esa música, también tengo un disco que me pasó el zurdo Martínez, donde está todo eso, si lo precisas. Claro. Y bueno, Interesante. ellos incluso llegan a Cosquín, como ganaron el Claro. pre-Cosquín y llegan a actuar. Y Walter, entonces, en Cosquín viajaron a Chile también, a encuentros de la música folclórica, música latinoamericana, bueno, tienen varios, eran contratados por radio, hay toda una historia con eso.
Pero bueno, Walter tenía esa faceta también, a la vez que estudiaba música académica en el instituto, tenía una formación académica, él a su vez incursionaba en la música folclórica con este grupo vocal, y él cantaba y se acompañaba con la guitarra como solista también, como solista. Entonces, también en esos festivales folclóricos participaba como solista. Y la imagen, los dos referentes más importantes que él tuvo siempre fueron Atahualpa Yupanqui por un lado, y sobre todo Eduardo Falú. Eduardo Falú, la imagen de Eduardo Falú, que si vos pensás un poquito en los discos de Walter, él tiene un poco esa impronta de algunas pistas son piezas solistas en guitarra, instrumentales, y otras son canciones, ¿viste? Con acompañamientos elaborados en la guitarra. Es un poco el formato de disco de alguien como Eduardo Falú, con las diferencias de cada uno, obviamente, ¿no es cierto? Sí, sí, Pero sí. creo que esa imagen de Eduardo Falú era muy fuerte, sobre todo en la generación de Walter, del zurdo Martínez. Así que Walter un poco compartía un poco de los dos mundos, ¿viste? Cosa que lo va a asignar en lo que tiene que ver, después podemos charlar, justamente veía en tus preguntas, hablar un poco de lo que eran las características de su lenguaje musical y su repertorio, ¿no? Exactamente. Esa característica está presente en toda Claro. su mirada musical, ¿no? Sí, sí, tenía un doble perfil bastante interesante que al final se terminaba amalgamando en su estética, ¿no? Como compositor, que es otra faceta que él Sí, tiene, ¿no? Y sí. la tercera pregunta sería en el momento que comienza su labor como catedrático, ¿no? Podríamos identificar como, o sea, o a quienes podríamos identificar como sus discípulos más destacados, ¿no? Y cuántas generaciones, porque eso es otra cosa. Él estuvo muy activo por un largo periodo como profesor. Entonces imagino que como profesor, distintas generaciones de intérpretes surgieron y bueno, han marcado la pauta. ¿A quienes podríamos destacar en ese? Y aparte, quienes han sido voceros también de su música y de sus ideas, ¿no? De sus composiciones. ¿Podría hablarnos un poquito de eso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, bueno, creo que el más destacado es Eduardo Isaac, ¿no es cierto? Eduardo estudió con Walter cuando era muy chico, que Walter tenía ahora en el nivel medio de la escuela de música. Entonces, Eduardo empezó de chiquito, lo tuvo a Walter como maestro, como profesor. Recuerdo también a Hugo Geller, que era un excelente guitarrista paranaense, me parece, si no estoy equivocado. Y jovencito se recibió y se fue a vivir a España, pero también un guitarrista muy bueno, muy, muy bueno. Después, bueno, qué sé yo, te podría mencionar a Silvina López, Polo Martí, por ejemplo, y Jorge Martí, que están viviendo uno en Mendoza, otro en Neuquén. Eh, Claro, sí sí, se lograron crear ramificaciones a partir de él, ¿no? Que el punto como tal que me interesa, ¿no? Como la ramificación y la expansión catedrática, ¿no? De lo que sería el instrumento. Por eso, claro, la claro, importancia de su labor como profesor, ¿no? Que sí, así haya sí, cátedras ya constituidas, pero, por ejemplo, ponía un profesor, ¿no? En esta ramificación, ¿no? Que lograba. sí, sí, totalmente. Y aparte que era una persona que incentivaba mucho a seguir el camino propio, ¿no es cierto? Entonces, fíjate vos que estoy mencionando gente que por ahí hace músicas muy distintas en sus repertorios, e incluso algunos de ellos componen. Luis Chávez Chávez, por ejemplo, que fue un guitarrista chileno que vivió muchos años en Paraná y que ahora es un excelente compositor, ha ganado muchos premios, está viviendo en Bariloche. Eh, eh, hay, digamos, en ese sentido, él no se inclinaba solamente por una cuestión de un perfil como instrumentista exclusivamente, sino que en eso también era un gran docente, sino que sabía ver un poco y ser abierto a las características y los intereses de cada uno de sus estudiantes y apoyarlos en eso, ¿no? Y en eso hay una anécdota muy linda, porque en realidad él vivió eso con Jorge Martínez Zárate, que si bien Jorge Martínez Zárate era un instrumentista, se puede decir, de la música académica,
Sí, tenía sí. el famoso cuarteto, Martínez Zárate y la música instrumental. Sin embargo, Walter cuando estaba en el Instituto de Música, jovencito, yo creo que tendría 22, 23 años, le muestra una primera pieza que compuso que era un estilo entrerriano, y Jorge Martínez Zárate lo incentivó, le dijo que estaba muy bien y lo incentivó a seguir componiendo. Fíjate vos que abierto de cabeza. Yo creo que Claro. eso quedó también, ¿no?, en él, y él siempre en ese sentido ha sido muy abierto a cosas que a veces no todos Los no todos profes, los no, profesores claro, tienen esa mentalidad, ¿no es cierto? claro. Creo que es una muy linda Claro, característica, imagino. ¿no? Sí, sí, para esa época, sí, era fuerte, ¿no? Porque tener esa receptividad con un estudiante que que llega a un conservatorio, un estilo de música, Sí, claro, del interior, ¿no? Y tener esa visión de decir, no, claro, dele. Es interesante, sí, ¿no? sí. Ese